Ahora presentamos un circuito de resistencias en serie y en paralelo. Primero vamos a ver la parte de resistencias en serie. Nuestra fórmula para poder realizar circuitos, reducir circuitos de resistencias en serie es la siguiente. Sí, simplemente la resistencia total de elementos en serie, así tenga yo varios, ¿sí? Va a ser simplemente la suma algebraica de todas las resistencias en serie que yo tenga. ¿Sí? Así hasta llegar a la resistencia enésima. Ahora, ¿cómo definimos elementos en serie? Hay que aprendernos gravemente, rápidamente estas dos reglas. Para definir dos elementos en serie, quiere decir que comparten un solo punto en común. ¿Ok? Es decir, un solo punto es un solo nodo, una unión. Aquí, por ejemplo, la de uno y la de uno comparten este punto en común, se están agarrando de ese punto. Esta, la de uno y la de 3 están compartiendo este punto. Simplemente vemos que hay una tras otra, ¿sí? Así las vamos a definir como una tras otra, ¿sí? Y para que no caigamos en un error, cuando están en serie, esas resistencias en serie, no debe de haber otro punto interconectado, ¿sí? No debe de haber ningún otro elemento que salga de esas resistencias para que estén en serie, ¿ok? Entonces vemos que en el primer circuito se me pide la resistencia equivalente total en estos dos terminales. Veo que todo el circuito está en serie y simplemente hacemos nuestra suma algebraica para el primer circuito. Sería la de uno más uno me da 2 más 3 5 más 2 7 más 3 10 ohms. Entonces, quiere decir que todo el circuito de arriba, ¿sí? Este circuito, su resistencia total equivalente se puede sustituir simplemente por, en lugar de 5 resistencias con estos valores, se puede sustituir, aquí obviamente son las dos terminales abiertas que marcan el circuito, entonces se puede resumir todo en una resistencia equivalente de 10 ohms, ¿sí? Así se reducen resistencias en serie. Vamos con el siguiente diseño. Vamos a ver si están en serie. Por lo que vemos, aquí está en serie, y aquí aparentemente están en serie, pero veo que hay un tercer elemento interconectado. Si ese elemento interconectado afecta al circuito, ya no estaría en serie. Sin embargo, veo que este elemento, ¿sí?, está fuera del circuito, ¿sí? Es decir, no está conectado a nada, ¿sí? Esta resistencia no está ni en serie ni en cualquier otra agrupación, por lo tanto, sale del circuito y no la afecta. Entonces, si yo resuelvo por medio de mi fórmula, mi resistencia total va a ser la suma de todas las resistencias que sí están en serie. Veo que está una de 1 kilo ohm, 2 kilo ohms. Esto me da 4 kilo ohms más una de 500, lo cual sería 4.5 kilo ohms. ¿Ok? Y tuviera mi resistencia total. Lo mismo podríamos deducir que de este circuito, si las dos terminales, ¿sí?, donde está el circuito abierto, que son estas de aquí abajo, RT, ¿sí?, se puede sustituir todo por una resistencia equivalente de 4.5 kilo ohms o también de 4500 ohms, ¿sí? Hay que aprender a usar los sufijos, eso es de gran ayuda, sobre todo en circuitos eléctricos. En paralelo, para elementos resistivos, ¿cómo definimos una red en paralelo? La vamos a definir simplemente como, o elementos en paralelos, dos pueden estar en paralelo siempre y cuando compartan dos puntos en común. Los únicos dos puntos de la resistencia, si se dan cuenta, cada una de las resistencias está acoplada, amarrada, ¿sí?, unida a cada punto de la otra resistencia. Por lo tanto, todo este circuito, así a simple vista, está en paralelo. Nuestra fórmula general para elementos en paralelo es la siguiente, ¿sí? Va a ser el inverso, ¿sí?, de la suma algebraica, o de la suma del recíproco de cada resistencia. R2, ¿no?, entre R3, y así hasta llegar a la resistencia enésima, ¿sí? No importa cuántas resistencias en paralelo tengo, siempre podré hacerlo por medio de esa fórmula. Vamos a ver este ejercicio. Entonces, aplicando nuestra fórmula, ¿sí?, la resistencia total va a ser igual al inverso de la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias. Esto es 1 sobre mi primera resistencia, que vale 1, más 1 sobre mi segunda resistencia, que vale 2, 1 sobre mi tercera resistencia, que vale 3, y 1 sobre mi última resistencia, que vale 6. Siempre son los inversos aquí abajo. Entonces, en forma de fracción podríamos resolverlo. En esta parte, 1 entre 1 siempre va a ser 1,
¿ok? Ahora tengo estos dos, es un medio más un tercio más un sexto. Ahora estos tres los voy a resolver en forma de fracción. Ya sé que va a ser más y lo que me salga de esta fracción, del resultado, lo voy a poner aquí acoplado al más 1. Entonces, ¿cuál es el mínimo de estos tres? 6, 3 y 2. Su mínimo es 6. 6 entre 2 me da 3 por 1, 3. Más 6 entre 3, 2 por 1, 2. Más 6 entre 6, 1 por 1, 1. Lo vuelvo a escribir de este lado. Es 1 más, arriba que tengo, 3 más 2 más 1, 6 sextos si nos damos cuenta, ¿sí? Y lo paso aquí abajo. Sería el inverso de 1 más 1, lo cual sería 1 sobre 2, ¿sí? Lo cual sería un medio, simplemente. Eso me daría que 0.5 ohms de resistencia total. Y todo este circuito en paralelo sería igual a poner las dos terminales de resistencia total donde se están pidiendo en estos dos puntos, y en lugar de poner todas mis resistencias pongo únicamente una equivalente total que vale medio ohm o 0.5 ohms, y así resuelvo un circuito de resistencias en paralelo.